Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El pasado 30 de septiembre, el Ministerio del Ambiente de Ecuador desvinculó a 398 trabajadores de varias áreas. El ente justificó la separación de los funcionarios debido a la fusión con la Secretaría del Agua dispuesta en marzo de 2020. Sin embargo, esta decisión provocó que Steven Petersen renuncie como viceministro de esa cartera de Estado, puesto que aseguró que aquello afectaría gravemente a la gestión ambiental en el país, más aún considerando la reserva con la que se manejó este proceso de despidos. Para analizar el tema, con nosotros se encuentra el exministro de Ambiente, Tarcisio Granizo. Bienvenido. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42. Saludamos entonces al señor Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente. Señor Granizo, buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. Como lo escuchó en la introducción, un despido masivo pone en riesgo sin duda las actividades que realiza el Ministerio del Ambiente en lo que tiene que ver con el cuidado y protección del mismo. ¿En qué medida esto va a afectar? ¿Cuáles cree usted que van a ser las áreas más afectadas por esta desvinculación masiva? Bienvenido. Bienvenido, buen día. Buenos días, gracias por la entrevista. En efecto, vemos con absoluta preocupación esta desvinculación, que en realidad es un desmantelamiento del Estado en general y de la autoridad ambiental en particular. Yo creo que es gravísimo, es retroceder 15, 20 años en la gestión ambiental de este país, el hecho de debilitar, desmantelar al Ministerio del Ambiente. Y no es una sola cosa la que se afecta todos los ámbitos en los que el Ministerio del Ambiente tiene una competencia, que son el control, el seguimiento, el ejercer la autoridad ambiental en el país. En el caso, exactamente, señor Granizo, digamos, ¿en qué áreas, en qué sectores del cuidado ambiental es en donde más se han ejecutado estos recortes? Porque, digamos, sabemos que hay, por ejemplo, los parques nacionales que siempre deben contar con guardabosques y demás, pero ¿en qué sectores es donde más ha sido riguroso el recorte que ha hecho el gobierno? Ha sido en general. Yo diría que lo más grave, seguramente, y por su magnitud, es el recorte en términos de guardaparques. Porque al fin y al cabo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el 20% del territorio nacional, el 20% del territorio nacional. Yo quisiera preguntarle al ministro cómo va a ser para cuidar el 20% del territorio nacional sin guardaparques o con un escasísimo número de guardaparques, pero también otras funciones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con calidad ambiental, todas esas 9,000, 10,000 licencias represadas. ¿Cómo van a hacer para tramitar eso? ¿Cómo van a hacer para tramitar los permisos del agua? Porque una de las cosas que dijeron al principio en la introducción es que el Estado dice que esta desvinculación se debe a que se fusiona el Ministerio del Ambiente con la SENAGUA, cuando debería ser al contrario. Pues cuando hay una institución que asume dos competencias, lo mínimo que se espera es que sea fortalecida en ambas competencias. Entonces, el tema de gestión ambiental, el tema de tráfico de madera y todo el tema de patrimonio natural, que es un rol del Estado, el cuidar, el proteger, el monitorear, el controlar el tráfico de madera, el tráfico de especies también se ve afectado. Es decir, todos los ámbitos en general. Señor Granizo, ¿cómo entender entonces estas declaraciones que formuló el presidente de la República, Lenín Moreno, en un mensaje grabado en medio de la cumbre sobre biodiversidad de las Naciones Unidas, en el sentido que Ecuador prácticamente lideraba las acciones para cuidar el medio ambiente a nivel regional? Es chocante oírle decir eso al señor presidente de la República cuando vemos que mientras decía ese discurso en las Naciones Unidas, ese mismo instante estaba desvinculando a centenares de profesionales del Ministerio del Ambiente. Es decir, no hay concordancia, no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Señor Granizo, yo le quería consultar algo con su paso por el gobierno actual, ¿no? Usted fue ministro de Ambiente precisamente hasta agosto del 2018. ¿Usted en ese momento ya veía venir esto, lo que está pasando actualmente? ¿Ya se hablaba de ese recorte agresivo del Estado, ese desmantelamiento al que usted se refirió hace un momento en su primera intervención? Mire, no, en efecto, yo acepté el encargo del ministerio porque vi que el gobierno entró a la presidencia con un discurso ambiental bastante fuerte.
Recordemos que el presidente decía que él es un presidente amazónico, nacido en la Amazonía y que iba a proteger la Amazonía. Se hicieron algunas cuestiones interesantes, importantes, como por ejemplo el desarrollo de este programa Reverdecer Ecuador, que era una política de Estado, no del Ministerio del Ambiente, sino de Estado. Por ejemplo, se ratificó el protocolo el Acuerdo de París, el protocolo de Nagoya. Entonces, se hicieron una serie de medidas que fueron importantes desde el punto de vista ambiental. Incluso el Ministerio del Ambiente, el ministro del Ambiente era parte, coordinaba el sector estratégico de Ambiente y Hábitat, era parte del directorio del ARCOM, es decir, una serie de medidas interesantes. Poco a poco eso se fue diluyendo y la gota que rompió el vaso, digamos, derramó el vaso, fue el hecho de la primera intento de fusión entre la CENAGUA y el Ministerio del Ambiente. Fue hecho a espaldas del ministro del Ambiente, de mi persona en ese entonces, por lo cual yo renuncié ese mismo día que se anunció la fusión, a la que no fui ni informado, ni invitado, ni consultado. Entonces, obviamente había unas fuerzas ahí detrás que estaban conspirando en contra del ambiente y pues ahora nos damos cuenta de que esas fuerzas han vencido, porque ahora el gobierno no tiene ningún discurso ambiental, no tiene ningún plan ni programa ni política de Estado ambiental en lo absoluto. Señor Granizo, ¿qué tan peligroso puede ser, además de la vinculación ya de más de 300 personas, el hecho de que un gran grupo también de trabajadores del Ministerio del Ambiente esté con la modalidad de servicios ocasionales, cuyos contratos están por terminar a diciembre de este año y no hay la certeza por la situación económica del país, no hay la certeza de que estos contratos sean renovados y muchos de ellos se dedican precisamente al cuidado de los parques, de los bosques y algunos otros al cuidado de las áreas protegidas en momentos de una pandemia, cuando muchas de estas áreas protegidas han sido reabiertas para que los turistas puedan visitarles? A ver, aquí hay que ser muy claros, ¿no? Estamos ante un desmantelamiento del Estado y todos esos trucos de decir que sí, que el contrato temporal, que no sé qué, son trucos para precisamente ir desvinculando más gente del Ministerio del Ambiente. Se cree que se van a desvincular entre 600 y 700 personas en este periodo. ¿Cuáles son las intenciones detrás de eso? Básicamente dejar las manos libres para que el capital, los mercados, puedan recuperar, entre comillas, la economía por sobre los derechos de la naturaleza, sin importar ningún tipo de observación, de cuidado a la naturaleza y pasando por encima de incluso derechos laborales y civiles, ¿no? Entonces, yo creo que hay que preguntarse cuál es la intencionalidad detrás de esto, que no es solo una intencionalidad en el Ecuador, ojo, está sucediendo en otros países de la región igualmente, que es este debilitamiento de la autoridad ambiental precisamente para dar manos libres a que haya cualquier tipo de recuperación, entre comillas, sin el cuidado que se merece el tema ambiental. Usted se refería, por ejemplo, al tema de las licencias, es decir, cómo se van las licencias. Ahora, hay proyectos de carácter minero, de carácter extractivista y demás, que tienen que cumplir ciertos requisitos. Ahora, ¿cómo se va a evacuar eso si es que no hay el personal necesario para lo mismo? Cuando vemos que hay un gobierno que es tan entreguista que se está abriendo a todas este tipo de inversiones, ¿no? Sería interesante preguntarle al ministro del Ambiente cómo va a ser para tramitar esas 9,000, 8,000, 9,000 licencias. ¿Cómo va a ser para cuidar las áreas protegidas? Ahora, si es que se abre el turismo, primero el nacional, que ya está, ya existe, que quiere ir a las áreas protegidas. ¿Cómo va a ser para cuidar las áreas protegidas, sin guardaparques? Yo creo que es importante que se le pregunte al ministro y que el ministro dé la cara y diga, ¿esto se va a hacer así o no? ¿O cómo se va a hacer? Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Y lo que es más importante, yo quisiera preguntar a los candidatos y candidatas que están aspirando a la presidencia de la República, a las dignidades de elección popular el próximo año, ¿qué opinan sobre esto? ¿Y cuál es la respuesta que le van a dar al país en los temas ambientales? ¿Van a seguir con esta misma línea o van a cambiar y van a fortalecer la autoridad ambiental, van a fortalecer los temas que no son un tema? Porque los temas ambientales no son un tema de ecologistas, ni de ambientalistas, ni del Ministerio de Ambiente. Debe ser una política pública y debe existir una política pública porque es un tema transversal. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de productividad, hablamos de polinización de la agricultura, hablamos de suelos, hablamos de salud, hablamos de una serie de cosas que parece que no entendieran, que no existieran. Entonces yo quisiera preguntar a los candidatos también,
¿Qué opinan sobre esto y qué van a hacer al respecto? Señor Granizo, resulta una ¿cree usted el hecho de que se desvincule de forma masiva a estas personas semanas antes de que se anuncie un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que se justifique con un supuesto informe técnico en el que se detalla que fueron desvinculados trabajadores por no cumplir con el perfil, por una nota inferior al 89.99%, por duplicidad de funciones, por puesto adjetivo en la oficina técnica y por sobrevalorados? Recién se dan cuenta que un 70%, 70 empleados no cumplen el perfil, recién se dan cuenta que no que están sobrevalorados. O sea, ¿cómo se Pero justifica esto? mire, Licenia, han hecho todo al revés. Ayer me llamaron, o anteayer me llamaron 2 guardaparques que querían ser jubilados, que querían jubilarse. Y me dicen, a nosotros no nos han tomado en cuenta para la jubilación. Nosotros sí queremos jubilarnos. Y están sacando a gente que quiere quedarse. O sea, han hecho todo al revés. En un, como usted dice, supuesto informe que de técnico no tiene nada y que probablemente responde a esta obsesión que tiene en ciertos organismos internacionales de reducir el tamaño del Estado. Yo no digo que el Estado no tenga que ser eficiente y que haya que tomar las medidas necesarias para hacerlo eficiente. Y a veces esas medidas incluyen despidos de gente que no tiene un rol claro, pero también incluyen necesariamente la contratación de gente que tenga que hacer cosas que están siendo limitadas en el Ministerio del Ambiente. Por ejemplo, el tema de las licencias. Nosotros en el ministerio sabíamos que nos hacía falta el doble de personas para revisar las licencias, para entregar las licencias, porque el número que teníamos en ese instante no nos daba abasto. Ahora hay muchísimas más licencias y es evidente que se necesita algún mecanismo para poder tramitar esto. Pero el tema de la eficiencia del Estado no pasa por el achicamiento necesariamente, pues, y mucho menos por el desmantelamiento, que es lo que estamos viendo ahora. Pasa por hacer un análisis claro, científico, técnico, político de cuál es la situación del ministerio y ver si en algunas áreas se reduce, pero en otras se aumenta personal. Yo tengo dos consultas, una que relaciona con esta última respuesta, pero otra que quiero trasladarle, señor Granizo, de parte de nuestros oyentes, ¿no? Porque están muy pendientes de la entrevista, del tema y obviamente preocupados por este desmantelamiento del Estado, pero la gente en las redes sociales se está preguntando dónde están las ONGs ambientalistas, dónde están estos grupos que durante los años anteriores protestaban por determinadas medidas o políticas de carácter ambiental que se iban tomando y que ahora han decidido o no reclamar o permanecer en el silencio, quizás un silencio que pueda resultar cómplice por todos los problemas que puede ocasionar precisamente este desbaratamiento, descalabro que está sufriendo el Estado y sobre todo en materia de cuidado ambiental. Bueno, la organización para la cual yo trabajo se ha manifestado desde el principio, pero precisamente el día de ayer tuvimos reuniones con algunas organizaciones de diferente tipo, organizaciones ambientales, sobre este tema y todos están muy preocupados y de acuerdo en elaborar un comunicado que lo estamos sacando en estos días, demostrando esa preocupación. Definitivamente hay una preocupación grande por lo que está sucediendo y sí es una preocupación común a todas las organizaciones, o por lo menos a las que yo conozco en el Ecuador, definitivamente. Y la otra era estas fusiones que se hicieron, por ejemplo, la del MAE con Senagua, antes, por ejemplo, la de suprimir el Ministerio de Justicia, después eso resultó en que no había un organismo que rija la política pública en el manejo carcelario, por ejemplo, y hemos visto todo lo que provocó ese desmantelamiento del Ministerio de Justicia. La fusión del Ministerio de Gobierno con la Secretaría de la Política, una ministra que quiere abarcar todo y que abarcando todo no puede resolver nada y que, digamos, ha sido un verdadero fracaso al frente del manejo de la Policía Nacional. Vemos hoy una serie de escándalos que hay con respecto al manejo del ISPOL y otros temas relacionados a la policía. En el caso del MAE y Senagua, ¿hubo estudios técnicos? ¿Se hizo esa fusión de manera técnica? Dice usted que lo hicieron a espaldas de quien era en ese momento ministro del Ambiente, que era usted. ¿Hubo algún análisis técnico de parte del gobierno para generar esa fusión? ¿O se la hizo, como suele decir la gente en la calle coloquialmente, a la Bartola? Yo diría que más coloquial, a lo bruto. Es decir, no hubo ningún tipo de, que yo conociera, no hubo ningún tipo de análisis claro. Por ejemplo, si hubiera sido necesario, y yo le digo con mucha claridad esto, si hubiera sido necesario una fusión de ministerios, yo hubiera fusionado turismo con ambiente, por ejemplo.
Porque el turismo en este país tiene una vocación ambiental. Aquí lo que se debe desarrollar es un turismo basado en la naturaleza y no un turismo tipo Cancún o tipo Hawái. Entonces, la fusión de Senagua y el Ministerio del Ambiente, si bien el tema del agua tiene, digamos, puntos en común, que son el tema de la protección de las cuencas, etcétera, etcétera, pero hay temas del agua que no tienen nada que ver con el tema ambiental. Por ejemplo, los temas de infraestructura de agua. Por ejemplo, los temas de riego, por ejemplo, los temas de saneamiento, no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver, me refiero a la infraestructura, al desarrollo de infraestructura, que es una importante competencia de la Senagua, tiene nada que ver con ambiente. Pues, o sea, fue una riego se fusión relaciona un hecha. poco más con agricultura, ¿no? Exactamente, bueno, hay un sector del riego que lo gestiona agricultura, pero hay cosas de la fusión con la Senagua que no tienen pies ni cabeza. Sí, y hasta ahora, y en realidad no fue una fusión, eso también quiero que quede claro, eso fue una absorción de la Senagua por parte del Ministerio del Ambiente, que es diferente. O sea, una fusión es cuando más o menos se compaginan las cosas para que haya un fortalecimiento de ambas gestiones, pero en este caso no. Aquí en la fusión no solo se debilitó al MAE, al Ministerio del Ambiente, sino que se debilitó aún más la gestión del agua en el país. Y eso ha sido tremendamente grave también para este sector. Señor Granizo, ¿usted cree que ese tipo de decisiones pueden provocar un alejamiento de estos niveles de cooperación a nivel internacional, de gobiernos que invierten o que hacen cooperación con el país para temas de cuidado ambiental? ¿Cómo mira esto en la comunidad internacional? Yo espero que no. Yo espero que definitivamente, en primer lugar, digamos, la cooperación no es una cooperación para el gobierno necesariamente, es una cooperación para el tema ambiental. Y esa cooperación se puede dar de diferentes formas, a través del gobierno central, a través de gobiernos seccionales, a través de las propias comunidades locales. Entonces, yo no creo que la cooperación internacional debería pensar en retirarse ni mucho menos del país por esta situación, sino más bien apoyar para que se fortalezca la gestión ambiental, no necesariamente dentro del ministerio ni dentro del Estado central, sino en general, a nivel de gobiernos descentralizados, a nivel de la misma sociedad civil. Yo creo que por ahí debería ir el tema, sin perder en cuenta la necesidad de que estemos pendientes de cuáles son las decisiones que se tome en el Ejecutivo para el tema ambiental. Pero el tema ambiental, de nuevo, es un tema transversal y debe ser tomado así. No puede ser tomado solo porque el Ministerio del Ambiente podrá pararse de cabeza, o los ambientalistas podremos pararnos de cabeza, que si no hay una política de Estado del tema ambiental, no va a pasar nada. Entonces, este no es un tema solo del Ministerio del Ambiente, es un tema de la concepción del Estado y de cómo el Estado se vuelve garante de un recurso estratégico como es la biodiversidad. ¿Usted cree que en lo que va de la actual administración, señor Granizo, hay un retroceso en el ámbito ambiental? Totalmente un retroceso de 10 o 15 años. Y yo tengo aquí algunos números que muestran, por ejemplo, cómo entre 2013 y 2020 el gasto corriente bajó de 38 a 26 millones, pero el gasto de inversión también bajó tremendamente, digamos, entre de 25 a 19, de 25 a 38 millones y después cayó a 19 millones. Es decir, hay un debilitamiento no solo en temas de personal, sino también en temas de presupuesto. Es decir, el Estado ya no le está dando el presupuesto que le daba antes al tema ambiental. Y yo creo que, yo no sé, de pronto a veces se me ocurre pensar que no será esto un antecedente para que vayamos a la desaparición quizás del Ministerio del Ambiente por ser un ente que siempre estorba, ¿no? Siempre se le considera que está ahí pendiente de la minería, del petróleo, de los intereses económicos que están detrás de ciertas decisiones políticas, y el Ministerio del Ambiente es la piedra en el zapato que al final mejor es que desaparezca antes que estorbe a este modelo de desarrollo que necesariamente es insostenible. Entonces, lo que los otros creemos necesario no es tanto hablar sobre el Ministerio del Ambiente, si es que se le fortalece, sino cuál es el modelo de desarrollo que queremos para este país. ¿Es un modelo basado en el extractivismo? ¿Es un modelo basado en la explotación insostenible de los recursos? ¿O es un modelo que busca otra forma de lograr ingresos para el país utilizando de manera sostenible su increíble biodiversidad?
Le traslado otra inquietud de nuestros oyentes, señor Tarcisio Granizo. El Ministerio del Estado ecuatoriano, a través de esta Secretaría de Estado, tiene convenios de cooperación internacional en materia ambiental que podrían verse en riesgo, en peligro por estas decisiones del gobierno actual. Mira, a mí me preocupan algunas cuestiones sobre eso bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, el tema Galápagos. Galápagos es un patrimonio de la humanidad a nivel mundial. Si es que no se cuida Galápagos, es muy probable que le pongan en la lista roja de los sitios de patrimonio mundial a UNESCO, y que eventualmente, si no mejoran las circunstancias de conservar, Galápagos está más o menos bien conservado, pero pongo como ejemplo. Pero otro ecosistema que es de importancia internacional, como el humedal La Cegua, en la provincia de Manabí, en donde hace pocas semanas hubo un incendio ocasionado por intereses camaroneros que quieren poner camaroneras en el humedal, más de las que ya hay. Y ese humedal es un humedal reconocido internacionalmente como de importancia internacional. Es un humedal Ramsar, se llaman estos humedales internacionales. Pues es muy probable que la comunidad internacional empiece a preguntarse, bueno, ¿qué está haciendo el Estado para cuidar esto que el mismo Estado propuso como áreas de importancia mundial? Y ahí empiece a haber estos problemas y estas, digamos, que podrían generar en decisiones de quitarle el estatus a estos ecosistemas de patrimonio natural, de sitios de importancia para la humanidad, etcétera, etcétera. El mismo peligro podría correr territorio en Esmeraldas, donde hay, digamos, unos intereses madereros súper importantes. Bueno, en donde haya declaraciones internacionales, pero sí, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino, que se creó en 2018, si es que sigue habiendo estos intentos de implantar la minería a capa y espada, entonces sí va a haber en algún momento la UNESCO va a decir, bueno, nosotros apoyamos la declaración de la Reserva de la Biosfera. Una Reserva de la Biosfera es una categoría internacional de conservación. Apoyamos la reserva y ahora el Estado no la está cuidando como debería. Entonces, esas son las cosas que deberíamos empezar a pensar. Pero hay otros ejemplos. Hace poco, una semana, se talaron 45 hectáreas de manglar. El manglar está prohibido de ser talado en el territorio ecuatoriano por la ley. Y se talaron 45 hectáreas de un ecosistema que es ya muy, muy escaso. Es decir, entonces, ¿dónde está la autoridad ambiental? Es decir, la autoridad ambiental no solo ha perdido gente y presupuesto, también ha perdido autoridad, pues. Porque nadie le hace caso. Porque no hay el apoyo político para que pueda cumplir con su rol sancionador. Entonces, vemos esos ejemplos, vemos la minería ilegal por todo lado, vemos la contaminación de los ríos en la Amazonía, vemos un montón de temas, vemos cómo se está destruyendo el mirador de los cóndores de la Antizana y no hay un ministerio que actúe. Es decir, vemos una serie de eventos que podrían ser peores y van a ser peores si es que no hay una autoridad ambiental competente, fuerte, fortalecida. Para finalizar, señor Granizo, ¿qué opinión le merece el hecho de que se va a realizar una consulta popular en la ciudad de Cuenca por el tema de la minería metálica? Está previsto, al menos eso lo ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que podría realizarse el 13 de diciembre. Bueno, yo creo que es un antecedente importante que tiene que obligar al Estado a repensar el modelo de desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque si queremos un modelo de desarrollo basado en la minería y en el petróleo y en los no renovables, vamos a tener este tipo de conflictos y este tipo de situaciones todo el tiempo, y sobre todo, y más todavía, si es que en esa consulta gana el no a la minería. Entonces yo creo que es una oportunidad que tiene el Estado para repensar este modelo y empezar a pensar en por ejemplo, la bioeconomía como una de las alternativas para salir de la crisis, para recuperar económicamente al país sin estos conflictos tremendos que ocasionan temas como la minería y el petróleo. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.